en los cuales hay una separación entre ellas. Cuando se carga el capacitor, ambas placas adquieren una carga de igual magnitud. Una placa de ellas tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa. Y es mediante pues un esquema como el que vemos en la imagen que un capacitor me va a almacenar energía, me va a almacenar carga durante un determinado tiempo. ¿Sí? Esto es lo que es un capacitor. Son dos placas paralelas separadas una distancia determinada, en la cual pues está conectado a una fuente de energía y ese capacitor nos va a almacenar carga. Como vemos, la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, nos indica aquí la fórmula. Capacitancia es igual a carga entre voltaje. ¿En qué unidades se mide la capacitancia? La capacitancia se mide en faradios. Bien, tenemos ahí algunas formulitas, no vamos a hacer mucho caso a estas formulitas, más adelante las vamos a ver. Esto es de dónde vienen, de dónde quedan las ecuaciones finales, pero bueno. La capacitancia es una medida que nos indica qué tanta carga puede almacenar mi capacitor. Dice, es una medida de la capacidad del capacitor para almacenar carga y energía potencial eléctrica. La capacitancia se expresa en el sistema internacional en las unidades Coulomb por volt. La unidad de la capacitancia es el farad o faradio. Tenemos ahí que un faradio es igual a C entre B, que es capacitancia entre voltaje. Tenemos aquí tipos de capacitores. Tenemos capacitor dieléctrico, de aire, cerámico, electrolítico, de mica, de papel, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos pues está construido de diferente manera. Tenemos por ahí, por ejemplo, el capacitor de aire tiene placas intercaladas, cada uno tiene su propia capacidad de carga. Entonces, pues es una tablita que nos va a ser útil al momento de realizar algunos cálculos más específicos. Bien, como les decía, tenemos diferentes tipos de capacitores. Capacitor electrolítico, en la cual pues vemos aquí los bornes, borne negativo, borne positivo. Tenemos un material dieléctrico, tenemos un plato de metal, tenemos el aluminio y un plástico que nos sirve ahí como como aislante, ¿sí? Tenemos el capacitor cerámico, se alcanzan a ver por ahí unos números e inclusive una capacitancia. Capacitor de papel, capacitor de mica, capacitores de aire. De hecho, los automóviles tienen por ahí, dentro de los relevadores que llevan los automóviles, encuentran capacitores de aire, como del tipo que tenemos a la derecha en la imagen. Encuentran ahí capacitores de este tipo en lo que es el diseño de un automóvil, ¿no? Bien, el símbolo del capacitor, pues tenemos la definición del capacitor, me dice que son dos placas paralelas, pues entonces el símbolo pues está representado de esa manera, ¿no? Con dos placas paralelas separadas a una distancia determinada. Tenemos el símbolo de la batería, que ya lo habíamos visto, y el símbolo del switch, normalmente abierto y normalmente cerrado. Bien, vamos ahora a ver algunos cálculos de energía almacenada. Dice, ya que las cargas positiva y negativa están separadas en el sistema de dos conductores en un capacitor, el sistema almacenará energía en forma de potencial eléctrico. ¿Sí? Si las placas de un capacitor con carga se conectan mediante un conductor como alambre, la carga eléctrica se mueve entre cada placa y su alambre conector hasta que el capacitor se descarga.
La gráfica de la diferencia de potencial en función de la carga del capacitor es una línea recta que tiene una pendiente de 1 entre la capacitancia. Bien, veíamos la relación de lo que era un faradio, decíamos que era voltaje sobre capacitancia. Entonces, al momento de realizar nuestra gráfica, pues nos queda una línea recta. Bien, tenemos ahí más desarrollo de las fórmulas, no nos interesa tanto. Vamos a las conexiones de los capacitores en serie y en paralelo, y lo que es un capacitor equivalente. Así como cuando vimos ley de Ohm, veíamos que podíamos encontrar resistencias equivalentes y demás. Vamos a hacer algo similar aquí con los capacitores. Bien, conexiones de los capacitores, capacitores en serie y en paralelo. Capacitor en serie, tenemos el efecto de un grupo de capacitores conectados a lo largo de una sola trayectoria, una conexión de este tipo en donde la placa positiva de un capacitor se conecta a la placa negativa de otro capacitor. Es decir, volvemos pues a los temas que vimos la unidad pasada. Si existe un solo camino por el cual se recorre el circuito, tenemos un circuito en serie. Es prácticamente lo que nos está diciendo esta definición. Tenemos ahí pues el diagrama de lo que es el circuito en serie. Vemos ahí pues dos capacitores conectados a una batería. Tenemos el circuito en serie, existe un solo camino por el cual va a recorrer el voltaje ese circuito. Bien, como características, en un circuito en serie tenemos que la carga de todos los capacitores va a ser la misma. ¿Sí? Repito, características, la carga en los capacitores de un circuito en serie va a ser la misma. Tenemos ahí dos capacitores conectados, entonces la carga del capacitor 1 va a ser igual a la carga del capacitor 2 y eso a su vez va a ser igual a la carga total del circuito. Para la capacitancia equivalente tenemos la fórmula 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. ¿Ok? Tenemos aquí un arreglo de un circuito conectado en serie. Dice, la batería mantiene una diferencia de potencial entre la placa positiva C1 y la placa negativa C3 con una transferencia de electrones. La carga no puede pasar entre las placas del capacitor, en consecuencia, toda la carga contenida dentro de la línea punteada es una carga inducida. Por esta razón, la carga en cada capacitor es idéntica. Les decía, tenemos una batería. En un circuito, el polo positivo recorre los capacitores. Tenemos un solo camino. Entonces, la carga en cada capacitor va a ser la misma. Bien, tenemos que podemos encontrar también la capacitancia equivalente, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular esa capacitancia equivalente? Dice, la expresión que sirve para calcular la capacitancia equivalente se obtiene de observar que la diferencia de potencial entre A y B es independiente de la trayectoria y el voltaje de la batería debe de ser igual a la suma de los voltajes a través de cada capacitor. Tenemos aquí las fórmulas. Se recuerda que la capacitancia se define por la razón carga entre voltaje. La ecuación se convierte en voltaje es igual a carga 1 entre capacitancia 1 más carga 2 entre capacitancia 2 más carga 3 entre capacitancia 3 y así el número de capacitores que tengamos conectados.
¿sí? Recuerdan cuando vimos circuito en serie que la suma de los voltajes era igual al voltaje de la fuente. Bueno, aquí pasa lo mismo. La suma de los voltajes va a ser igual a la suma de los voltajes que pasa por cada capacitor. ¿Cómo vamos a calcular el voltaje que pasa en cada capacitor? Pues con esta fórmula, voltaje es igual a carga entre capacitancia. Para una conexión en serie ya vimos que carga total va a ser igual a carga 1, igual a carga 2, igual a carga 3. Así que se divide la carga, se obtiene, bueno, tenemos otras dos fórmulas. Tenemos aquí una fórmula cuando queremos calcular la capacitancia entre dos conectores, entre dos capacitores que están conectados en serie. Tenemos aquí esta fórmula, miren, esta que nos indica capacitancia 2,4. Esta fórmula la vamos a ocupar cuando queremos conocer la capacitancia de dos capacitores conectados en serie. Es una forma muy sencilla de encontrar ese valor, entonces sí le vamos a dar uso pues a esta fórmula, por eso la agregamos aquí en la presentación. Bien, tomen una captura de pantalla o copien estas fórmulas, sí las vamos a ocupar para que podamos avanzarle un poquito. Disculpe, profe, ¿esta presentación en algún momento nos la va a proporcionar? Sí, sí, sí. Ahora sí que se las comparto el día de mañana, las subimos a Classroom. Muchas gracias. Bien, las ecuaciones empleadas para calcular la capacitancia equivalente en las conexiones en serie son 1 entre capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2, etcétera. La carga total es igual a carga 1 igual a carga 2, etcétera. La carga es igual a C por capacitancia por voltaje, y el voltaje total pues es la suma de cada uno de los voltajes. Déjenme aceptar aquí a algunos de sus compañeros. Listo. También copien estas formulitas, por favor. Bien. Capacitores en paralelo. Pues tenemos más de dos caminos por los cuales fluye el voltaje, ¿no? Vemos aquí dos capacitores en paralelo. Vemos que el voltaje pues sale de nuestra fuente de alimentación y tiene para escoger mínimo dos caminos por los cuales circular. Entonces estamos hablando de que se trata de un circuito en paralelo. Como ya vimos anteriormente, el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en cualquier punto. Entonces el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2. La capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de las capacitancias del circuito, es decir, capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2.
Bien, seguimos viendo una imagen de capacitores en paralelo. Dice, considera un grupo de capacitores conectados de tal manera que la carga puede distribuirse entre dos o más conductores. Ok. Cuando varios capacitores están conectados directamente a la misma fuente, se dice que están conectados en paralelo. Voltaje total va a ser igual a voltaje 1. Este está mal, es voltaje total es igual a voltaje 1, es igual a voltaje 2, igual a voltaje 3. Aquí este signo es igual, no más, aquí es igual. De la definición de capacitancia, la carga en un conector conectado en paralelo es, carga va a ser igual a capacitancia por voltaje. De aquí se desprende que carga 1, pues obviamente es capacitancia 1 por voltaje 1. Bien, la carga total es la suma de las cargas individuales. La carga total, aquí sí va a ser, carga total es igual a carga 1 más carga 2 más carga 3. Podemos escribirlo de otra manera, carga total es igual a capacitancia 1 por voltaje 1 más carga 2 por voltaje 2 más carga 3 por voltaje 3. Recordando que los voltajes son los mismos, pues tenemos otra expresión, carga sobre voltaje es igual a capacitancia equivalente, es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3. Vean aquí, capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias. ¿La luz te ayuda? Si no, esta me hace sombra. Ok, se concluye que para una conexión en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma de todas las capacitancias del circuito. Bien, son las ecuaciones que vamos a ocupar ahorita. Cópienlas, por favor. Bien, vamos con un... ¿Sí? Nada más. ¿Sí me hablan? Sí, profe, que si le puede regresar a la anterior diapositiva nada más tantito. Ah, ok, sí. Ya, profesor, gracias. Ok, vamos con un ejemplo. Dice, en la figura se muestran 3 capacitores conectados a una diferencia de potencial. Tenemos una fuente que nos proporciona 120 volts. Tenemos ahí 3 capacitores conectados. ¿Qué tipo de circuito es ese? Mixto. Tenemos un circuito mixto, ¿no? Tenemos 2 capacitores conectados en serie, que es el de 4 microfaradios y 2 microfaradios, y esos capacitores están en paralelo con el de 3 microfaradios. Entonces,
Copien ese diagramita para ahorita lo resolvemos, por favor. Ya quedó. Sí, profesor, ya. Dice determinar la capacitancia equivalente del circuito, ¿ok? Nos pide calcular la capacitancia equivalente, la carga en cada capacitor, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor de 4 microfaradios. Nos está pidiendo el voltaje en este capacitor, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial nos está pidiendo el voltaje. Recuerden, diferencia de potencial es igual a voltaje. Ya tenemos que nos está pidiendo. Inciso A, capacitancia equivalente del circuito. Inciso B, la carga en cada capacitor. Y el inciso C, el voltaje entre las placas del capacitor de 4 microfaradios. Bien. Primero que nada, los capacitores de 4 y 2 microfaradios, regresamos al circuito, los capacitores de 4 y 2 microfaradios están en serie, ¿sí? Hace ratito vimos una fórmula que decía capacitor 2 y 4 y teníamos que, la capacitancia de dos capacitores en serie y teníamos una formulita, ¿no? Bueno, aquí vamos a aplicar esta fórmula. La capacitancia, en este caso, de los capacitores de 4 y 2 microfaradios, vamos a multiplicar y ese lo vamos a dividir entre la suma de las capacitancias de esos dos factores, ¿sí? Tenemos dos capacitancias, una de 4 y una de 2, eso nos va a dar 8 microfaradios. Lo vamos a dividir entre la suma de esas dos, 8 entre 6, y la capacitancia de estos dos capacitores nos da un total de 1.33 microfaradios. Les decía, multiplicamos 4 por 2, nos da 8, lo sumamos en la parte de abajo, nos da 6, 8 entre 6 nos da 1.33 microfaradios. Entonces, ya tenemos el primer dato, bueno, ve una parte del primer dato, ya tenemos la capacitancia equivalente entre estos dos capacitores. Estos dos capacitores se me conectan en paralelo con el capacitor de 3 microfaradios. Entonces vamos a ver qué sigue ahí, ¿no? Bien. Vean, ya sustituimos el valor. En lugar de tener los dos capacitores, ya tenemos un capacitor equivalente conectado en paralelo al de 3 microfaradios. Este es el que acabamos de calcular. Entonces, vamos a obtener la capacitancia de un circuito en paralelo. Decíamos que la capacitancia de un circuito en paralelo va a ser igual a la suma de todas las capacitancias del circuito. En este caso tenemos dos capacitancias. Sería 3 más 1.33 microfaradios,
la capacitancia equivalente del circuito sería 4.33 microfaradios. Vean, igual que cuando vimos con ley de Ohm, redujimos el circuito a su máxima expresión, en la cual consta únicamente de mi fuente de voltaje, que son 120 volts, 120, y un capacitor equivalente de 4.33 microfaradios. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto, bien. Inciso B. Dice, la carga total de la red es carga total. Tenemos, la carga total va a ser igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Carga total va a ser igual a capacitancia equivalente por el voltaje. El inciso B nos está pidiendo la carga en cada capacitor. ¿Sí? Tengo 3 capacitores, vamos a sacar la carga de cada capacitor. Para ello, primero voy a sacar la carga total del circuito. La carga total me dice que es carga equivalente por voltaje. La carga equivalente la acabamos de calcular, 4.33 microfaradios. El voltaje nos lo da el ejercicio, que son 120 volts. Hacemos esa multiplicación y nos queda 520. Nos queda el resultado de 520, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos la carga del capacitor 3, que es de 3 microfaradios. Aquí. Capacitor 3, su carga es de 3 microfaradios. Entonces, ¿cómo puedo calcular la carga del capacitor 3? La carga del capacitor 3, voy a multiplicar la capacitancia por el voltaje. ¿Por qué escogimos este capacitor? Porque en este capacitor está conectado en paralelo y aquí el voltaje, aquí la fuente nos proporciona 120 volts, aquí tenemos 120 volts, aquí. Por eso escogimos ese capacitor, para poder aplicar esta fórmula. Carga es igual a capacitancia por voltaje. Aquí en estos puntos desconozco mi voltaje, desconozco qué voltaje está pasando por el de 4 microfaradios y desconozco también el voltaje que está pasando por el de 2 microfaradios. Claro que lo podemos calcular, pero aquí es más sencillo poder aplicar la fórmula en el capacitor conectado en paralelo, puesto que ya tenemos los datos. Tengo la capacitancia y tengo el voltaje, puedo calcular su carga, ¿sí? Entonces, la capacitancia del capacitor 3 nos da 360. Vean, tenemos ya 360. Entonces, ¿qué capacitancia debe de haber en los otros 2 capacitores que resta? Bueno, si la capacitancia total son 520 y en este punto tenemos 360, pues vamos a hacer una resta, ¿no? 520, que es la total, le resto los 360 y me da una capacitancia de 160. Me da un valor de 160 que tengo aquí en esta parte, ¿sí? Aquí entre estos 2 capacitores yo tengo 160. 160 coulombs. Ahora, en un capacitor en serie, quedamos que la carga 1 es igual a la carga 2 es igual a la carga 3. Entonces, en este caso tengo 2 capacitores, el capacitor 2 y el capacitor 4. En ambos pasa la misma carga, que son 160 microcoulombs, y con eso estaríamos calculando la carga en cada uno de los capacitores. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
profesor. Ok. ¿Qué sigue? Me está pidiendo calcular ahora el voltaje que pasa por este capacitor. Yo les decía hace un instante, claro que lo podemos calcular y de hecho vamos a calcular qué voltaje pasa en ese capacitor. Sí, pero nos apoyamos primero en este que estaba en paralelo porque ya podíamos aplicar la fórmula directamente. Bien, entonces vean, la caída de voltaje a través del capacitor de 4 microfaradios, voltaje 4 va a ser igual a la carga 4 entre la capacitancia 4. Tenemos que la carga 4 vale 160 microcoulombs, la capacitancia 4 vale 4 microfaradios, hacemos la división, 160 entre 4, me queda 40 volts. Entonces, aquí tenemos 40 volts, aquí teníamos 120 volts. Ya que tenemos eso, ¿qué voltaje está pasando en este capacitor? ¿Qué voltaje está pasando en el capacitor de 2 microfaradios? ¿120? No, mira, 80 volts. 80 volts, exactamente. 80 volts. La fuente nos está suministrando 120. Esos 120 llegan completos aquí que está en paralelo. En estos dos ya se nos dividen. Entonces, si en este le llegó 40, el resto le tiene que llegar al otro capacitor de 2 microfaradios. En este caso, 80 volts quedamos, ¿no? Eso me daría como sumatoria los 120. Y bueno, tiene lógica, si un capacitor de 4 microfaradios pasan por él 40 volts, por un capacitor de 2 microfaradios, que es la mitad, pues debe de pasar el doble de voltaje, ¿no? Ahí está este ejercicio resuelto. ¿Con este ejercicio tienen alguna duda? No, profesor. Bien, vamos con otro ejemplo. Dice, 3 capacitores de 3, 6 y 8 picofaradios se conectan primero en serie y luego en paralelo. Calcular la capacitancia equivalente en cada caso. Este es el enunciado que tenemos. Resuélvanlo, por favor, y ahorita comparamos los resultados.
Bien, en pantalla tenemos los resultados. Tenemos que la capacitancia equivalente del circuito en serie es igual a 1.6 picofaradios. La capacitancia equivalente del circuito en paralelo, pues es la suma de las capacitancias, en este caso va directa, nos da 17 picofaradios. ¿Tienen el mismo resultado? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos con otro. Tenemos aquí tres capacitores de 2, 7 y 12 picofaradios se conectan en serie a una batería de 30 volts. Calcular, inciso A, la capacitancia equivalente de la combinación. Inciso B, la carga de cada capacitor. Inciso C, el voltaje en cada capacitor. Vayan checando por favor, y ahorita vemos la solución. El año pasado fue 18. ¿Pero por qué? 12,000 si ganaste más. Pero así se conoce. ¿Pero? Sí. Se supone que para que se supone que no se le
Bien, vamos a ver la solución. Tenemos 3 capacitores, 2, 7 y 12 picofaradios conectados en serie a una batería de 30 volts. Vamos a calcular la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente, pues es el recíproco, tenemos 1 sobre la capacitancia equivalente y vamos a ocupar la fórmula 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2 más 1 entre capacitancia 3. Esto nos da un valor de capacitancia equivalente 1.38 picofaradios, ¿sí? Ahora nos pide calcular, inciso B, la carga depositada en cada capacitor. Recordamos que como es un circuito en serie, la carga 1 va a ser igual a la carga 2, carga total va a ser igual a carga 1, igual a carga 2, etcétera, etcétera. Entonces, con que lo calculemos en algún punto está correcto. En este caso tenemos la capacitancia total va a ser igual, perdón, la carga total va a ser igual a la capacitancia equivalente, que es la que acabamos de calcular. Capacitancia equivalente por el voltaje nos lo da el ejercicio, son 30 volts, entonces aplicamos esta fórmula, carga total es igual a capacitancia por voltaje, tenemos que nos da un resultado de 41.4 por 10 a la menos 12 coulombs o 41.4 picocoulombs. Esto es lo mismo, lo utilizamos con exponentes o con el prefijo de picocoulombs. Tenemos hasta ahí el inciso B. La diferencia de potencial en cada capacitor. Bien, para cada capacitor el voltaje va a ser igual a carga entre capacitancia 1. La carga pues es la misma, 41.4 por 10 a la menos 12. En los 3 capacitores es la misma. ¿Qué va a ir cambiando? Pues va cambiando la capacitancia, ¿no? Entonces, carga el valor de las capacitancias. El voltaje 1 es igual a 41.4 por 10 a la menos 12 coulombs entre 2 por 10 a la menos 12 faradios. Nos da un voltaje de 20.7 volts. Para el voltaje 2 tenemos 41.4 picofaradios entre 7, picocoulombs entre 7 picofaradios, nos da un voltaje de 5.9 volts. Voltaje 3, carga total entre capacitancia 3, nos da un resultado de 3.4 volts. La suma de todos estos voltajes, pues debe de ser igual a la fuente, nos debe de dar los 30 volts que nos suministraba la fuente. Hasta ahí está resuelto este ejercicio. ¿Con este ejercicio tienen alguna duda? Si no tienen ninguna duda, sería todo por el día de hoy. Mañana vamos a continuar resolviendo ejercicios de este tipo. Me quedo con los que tengan duda únicamente. Los demás, pues, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana.